Bueno, el mercado se volvió loco hace poco, ¿no? Después del discurso de Jerome Powell allá en Jackson Hole. Las acciones se dispararon. Casi que fue como el momento cumbre del año para la Reserva Federal. Sin duda, Jackson Hole siempre genera mucha expectativa. Pero este año, con la economía como está, tan particular, pues las palabras de Powell tenían un peso extra, ¿no? La reacción fue inmediata y sí bastante intensa. Exacto. Y justo por eso estamos aquí hoy, para desmenuzar ese discurso clave. Tenemos sobre la mesa varios análisis, comentarios de expertos, fragmentos de lo que dijo el propio Powell. Ajá. La idea es entender bien las señales que mandó, el contexto económico, inflación, empleo y sobre todo este tema recurrente de las tarifas, los aranceles, cómo lo leyó el mercado y, claro, qué podría pasar ahora con la Fed. Ok, entonces, vamos a desglosar esto. ¿Cuál dirías que fue el mensaje central que salió de Jackson Hole? Mira, lo que más resonó por lo que se lee es que Powell reconoció abiertamente que las cosas han cambiado. Usó una frase clave. Habló de un cambio en el equilibrio de riesgos. ¿Un cambio en el equilibrio de riesgos entre qué? Entre los dos grandes objetivos de la Fed, el pleno empleo por un lado y la estabilidad de precios por el otro. Y lo interesante es que lo atribuyó a giros importantes en políticas fiscales, comerciales y hasta de inmigración, o sea, no solo factores económicos puros. Exacto. Y no se quedó ahí, en lo general. Puso sobre la mesa factores bien concretos. Mencionó, por ejemplo, cómo las altas tarifas están como forzando un rediseño del comercio mundial. Claro. También habló de políticas de inmigración más restrictivas que frenan el crecimiento de la fuerza laboral, o sea, de la gente disponible para trabajar. Y, en general, que la economía ha perdido algo de fuelle. Perdido fuelle. ¿Tienes algún dato sobre eso? De hecho, Powell mismo contrastó el crecimiento del PIB de este primer semestre, que fue apenas de un 1%, con el 2.5% del año pasado. Es una diferencia, pues, notable. Vaya. Y ese cambio en el equilibrio de riesgos del que hablaba, ¿qué significa en la práctica para la Fed? Suena importante, pero ¿cómo se traduce eso en decisiones? Es crucial, de verdad. Al admitir que ese equilibrio cambió, Powell básicamente está como abriendo la puerta a ajustar la política monetaria. Está sugiriendo que lo que antes pesaba más, quizás la lucha contra la inflación a toda costa, ahora podría estar, digamos, contrarrestado por la preocupación por la debilidad del mercado laboral. Entiendo. Y lo que complica todo, como bien decías, son esos factores externos, tarifas, inmigración. Esos no son botones que la Fed pueda pulsar directamente, no, pero le pegan de lleno a sus metas. Claro. Y eso nos mete de lleno en el gran dilema que parece tener la Fed ahora mismo, y que Powell mismo describió. Inflación por un lado, empleo por el otro. Exacto. Tenemos datos que muestran un mercado laboral que, si no se está debilitando, al menos se enfría. Ya no va como un tren. Los análisis ponen el número en perspectiva. Unos 84,000 empleos nuevos al mes este año. Que suena mucho, pero claro, palidece si recordamos otras cifras, ¿no? Como los, no sé, 650,000 mensuales que se llegaron a ver en 2021. Aunque bueno, ese fue un año muy atípico post-pandemia, hay que decirlo. Cierto, muy atípico. Pero la tendencia a la baja es clara, y el PIB, como dijimos, creciendo poquito. Pero, y aquí viene el pero, al mismo tiempo reaparece el fantasma de la inflación. Y Powell, según entiendo, no dudó en conectar ese repunte en buena parte con el efecto de las tarifas que se han implementado. Una encrucijada bastante incómoda para ellos. Tan incómoda que, al leer los análisis que salieron después del discurso, varios empezaron a desempolvar un término que da escalofríos. Estanflación. Uf, sí. Lo plantean como el escenario de pesadilla para la Fed. La economía no crece, o crece muy poco, pero los precios siguen subiendo. Exactamente. Es la trampa peligrosa que mencionan algunos análisis. Si la Fed baja las tasas de interés para intentar darle un empujón al empleo y al crecimiento, se arriesga a avivar más la inflación. Claro, pero si las sube o las deja altas como están ahora para frenar los precios, podría terminar de ahogar la economía y quizá provocar una recesión. No hay una salida fácil, la verdad. Considerando la historia de la Fed, su manual de operaciones, ¿qué esperaríamos en una situación así? ¿Suelen priorizar algo? Pues el manual histórico, como apunta uno de los análisis que leímos, casi siempre ha dicho, primero la inflación. La lógica tradicional es que sin precios estables no puede haber un mercado laboral fuerte a largo plazo. Ajá. Pero aquí, justo aquí, es donde Powell parece estar sugiriendo que quizás, esta vez, la receta podría ser diferente. ¿Y por qué? ¿Qué lógica hay detrás de siquiera insinuar un recorte de tasas cuando la inflación está, pues, dando señales de vida?
Parece ir en contra de todo lo que han hecho antes. La lógica que se desprende de sus palabras y que varios análisis recogen es una apuesta, o quizás una esperanza. La esperanza de que este repunte de precios causado específicamente por las tarifas sea algo pasajero. Pasajero. ¿Cómo de pasajero? Usan expresiones como cambio único y relativamente de corta duración. En otras palabras, Powell parece creer, o quiere creer, que este shock inflacionario no se va a quedar permanentemente en el sistema. ¿Entiendo? Y él mismo afirmó algo relevante. Dijo que los efectos de las tarifas ahora son claramente visibles. O sea, ya no son solo una teoría o una proyección. Ya los están viendo. O sea que la Fed estaría, digamos, dispuesta a tolerar un poquito más de inflación ahora si piensa que es temporal, con tal de no pisar el freno demasiado fuerte sobre un mercado laboral que ya muestra signos de cansancio. Esa es la idea. Esa parece ser la señal que el mercado leyó, o quizás la que quiso leer. Es un cálculo delicado, sin duda, porque sí va un poco en contra de la ortodoxia antiinflacionaria más férrea que la Fed ha mostrado en otras épocas. Están asumiendo un riesgo calculado. Vale, profundicemos un poco más en el tema de las tarifas, porque realmente parecen ser el nudo gordiano de toda esta situación, ¿no? Powell las mencionó una y otra vez. Sí, totalmente. No solo como causa de riesgo inflacionario, sino como un factor que está, y cito casi textual, rehaciendo la economía global. Suena fuerte. Sí, son protagonistas indiscutibles en este momento. Hay análisis que recuerdan declaraciones previas de Powell, donde admitía, mucha incertidumbre sobre el impacto real de las tarifas. No se sabía cuándo se sentirían, cuánto durarían, qué tan fuertes serían. Mucha niebla, exacto. Ahora, en Jackson Hole, el mensaje fue algo así como, bueno, la incertidumbre sigue ahí, pero los efectos ya están aquí, los estamos viendo y se van a acumular. Aunque, ojo, insiste en que su escenario base, su pronóstico principal, es que el golpe inflacionario sea corto. Interesante ese matiz de ya son visibles. Incluso leí que Powell reconoció que la Fed había estado esperando como en pausa, on hold, con los recortes de tasas, precisamente por no saber qué tan grandes iban a ser finalmente las tarifas que se habían anunciado. Exacto. Estaban esperando a ver el tamaño del impacto. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta política de tarifas le mete una capa de complejidad brutal al trabajo de la Fed. Navegar en medio de esa niebla es dificilísimo para ellos. Claro. Y no es solo la Fed, por supuesto. Hay todo un debate enorme sobre si estas tarifas realmente funcionan para lo que supuestamente fueron creadas. Revisamos un análisis que es bastante escéptico al respecto. ¿Escéptico en qué sentido? ¿Qué cuestiona? Bueno, cuestiona directamente que las tarifas vayan a traer de vuelta masivamente las fábricas a Estados Unidos, por ejemplo. Argumenta que la propia incertidumbre que generan puede hacer que las empresas duden en invertir aquí. Tiene lógica. Además, recuerda una tendencia histórica. Los países, al desarrollarse, suelen pasar de manufactura a servicios. Darle la vuelta a eso es muy complicado. Y un punto clave, aunque volviera alguna manufactura, con la automatización que tenemos hoy, no necesariamente significa muchos empleos. Exacto. No significa necesariamente una avalancha de empleos como pudo haber sido en el pasado. Usa un ejemplo muy gráfico. Dice algo como, no vamos a volver a coser nuestras propias zapatillas deportivas en casa. Entiendo el punto. También se toca la confusión sobre el objetivo real de las tarifas, ¿verdad? ¿Es para recaudar dinero? ¿Es una ficha de negociación? ¿Es para proteger industrias nacionales? Frenando a la economía o incluso, en el peor de los casos, empujándola a una recesión. Es una perspectiva que vale la pena tener en cuenta porque subraya cómo las decisiones de política comercial impactan directamente en el tablero de juego de la Fed. Y toda esa complejidad con las tarifas, esa incertidumbre, tuvo una repercusión casi inmediata en cómo reaccionó el mercado al discurso de Powell, que fue, digamos que entusiasta al principio. Entusiasta es poco, fue eufórico. Las crónicas describen una euforia casi instantánea. El S&P 500 subió un 1.5% ese mismo día. ¡Wow! Las apuestas en los mercados de futuros sobre un recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed se dispararon. Un informe dice que pasaron del 71% justo antes del discurso a un increíble 91% inmediatamente después. Otro lo sitúa a más cerca del 83% al cierre de la jornada. ¡Una locura! Y no solo acciones, vimos también un salto en el precio del oro y hasta un máximo histórico para Ether, la criptomoneda.
algo que no pasaba desde 2021. Todo atribuido a un tono que se interpretó como dovish, o sea, más inclinado a relajar el crédito, a bajar tasas. Porque esa fiesta inicial, esa euforia, parece que no duró demasiado. ¿O sí? Correcto. Parece que una vez que los operadores, los inversores, tuvieron un poco de tiempo para digerir las palabras de Powell, incluyendo esas advertencias sobre los riesgos, como la estanflación, Que también las hubo. que también las hubo, claro, pues el optimismo se moderó un poquito. Esta probabilidad de recorte en septiembre, que había saltado al 90%, bajó y se estabilizó según un análisis en torno al 75% unos días después. Ah, ok. Sigue siendo alta, pero no el 90%. Sigue siendo alta, pero ya no es esa certeza casi absoluta. Empezó a flotar un poco la idea de que quizá el mercado solo escuchó lo que quería oír, recortes de tasas. Como un sesgo de confirmación. Claro. ¿Y cómo se ve esa reacción del mercado, incluso la más moderada, si la comparamos con, bueno, con la salud real de la economía y el precio al que están las acciones ahora mismo? Ahí hay una tensión muy interesante que uno de los análisis resalta bastante bien. Señala que el S&P 500 está cotizando a más de 22 veces las ganancias que se esperan para el próximo año. 22 veces. Eso es mucho. Es bastante alto, sí. Para ponerlo en contexto, significa que los inversores están pagando un precio muy elevado por cada dólar de beneficio que esperan obtener de las empresas. Es un nivel que históricamente ha sido difícil de sostener sin un crecimiento económico muy fuerte. ¿Comparable a otros momentos? Es un nivel comparable al de finales de los 90, justo en la burbuja.com, y también al de 2021, cuando había muchísimo estímulo fiscal y monetario por la pandemia. Pero el argumento ahora es que el motor económico no parece estar tan potente, ¿cierto? Con ese crecimiento del PIB modesto y la creación de empleo desacelerándose a esos 84,000 mensuales que mencionábamos. Exactamente. La pregunta que deja en el aire este análisis es, ¿está justificado este optimismo actual del mercado? ¿Tienen bases sólidas estas valoraciones tan altas? Dado que los fundamentales económicos son, según ellos, indiscutiblemente más lentos, Es una buena pregunta. porque comprar acciones a esas valoraciones tan altas no resultó muy bien a largo plazo, ni a finales de los 90 ni en 2021. ¿Será diferente esta vez? Esa es la gran incógnita para los inversores ahora mismo. Incluso hay quienes ya están especulando con la magnitud del posible recorte si es que finalmente llega en septiembre. Sí, un análisis menciona que si los próximos informes de empleo son particularmente débiles, pero realmente débiles, podríamos ver un recorte de tasas más agresivo de lo normal. ¿Más agresivo cómo? Hablan de 50 puntos base, o sea, medio punto porcentual, en lugar de los habituales 25 puntos base, un cuarto de punto. Vaya. Es una señal de cuánta ansiedad hay en algunos sectores del mercado por ver una acción contundente de la Fed, aunque claro, por ahora es solo especulación pura, depende totalmente de los próximos datos. Claro. Y todo esto se basa en interpretar las señales de Powell en Jackson Hole y la reacción del mercado. Pero, ¿qué sabemos de lo que piensa la Fed puertas adentro? Más allá del discurso de su presidente en un evento público tan señalado. Ahí es donde entra en juego un documento importante que también se analiza en nuestras fuentes. Las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC. El FOMC, el grupo que toma las decisiones sobre tasas. Exacto. Ese grupo. Estas actas son básicamente un resumen detallado de lo que discutieron en su reunión anterior, y se publican unas 3 semanas después de cada encuentro. Y esas actas, que salieron no mucho antes del discurso de Jackson Hole, parece que contaban una historia un poquito distinta a la que el mercado interpretó después, ¿no? Bastante distinta, diría yo. O al menos con un tono mucho más cauteloso, mucho más hawkish, si quieres usar la jerga. El análisis de estas actas resalta 3 puntos clave de la discusión interna de la Fed en ese momento. A ver, primero, la mayoría de los miembros pensaba que los riesgos de que la inflación se mantuviera alta eran mayores que los riesgos para el empleo en ese momento. O sea, más preocupación por la inflación. ¿Ok? Punto 1. Segundo, varios mostraron preocupación explícita por lo caras que estaban las acciones y otros activos financieros. Las valoraciones elevadas. ¿Preocupación por burbujas, quizás? Podría ser, sí. Y tercero, había cierta inquietud sobre una posible desaceleración económica más fuerte en la segunda mitad de este año, 2024, y también de cara a 2026. Entonces, si en esa reunión reciente la preocupación principal era la inflación y las valoraciones altas, la conclusión parece bastante obvia. La implicación directa, como lo pone uno de los análisis de forma muy clara,
es que la Fed, internamente, en esa reunión, veía ninguna razón para recortar las tasas de interés ahora mismo. Usan esas palabras, textuales. Ninguna razón para recortar ahora mismo. Eso sí que choca con la expectativa del 75% para septiembre. Choca bastante. Y esto plantea una pregunta importantísima, y quizá la clave de todo este asunto ahora mismo. ¿Cómo reconciliamos esa postura interna, relativamente reciente y bastante firme, contra la inflación, con las altas probabilidades que el mercado le sigue dando un recorte en septiembre, sobre todo después de escuchar a Powell? Hay una desconexión ahí, ¿no te parece? Totalmente. Es como si hubiera dos narrativas corriendo en paralelo. Esa es la gran pregunta. La tensión fundamental del momento. ¿Qué pasó entre esa reunión, que reflejan las actas, y el discurso de Jackson Hole unas semanas después? ¿Cambiaron tanto las cosas tan rápido? ¿O Powell usó Jackson Hole estratégicamente para preparar el terreno para un cambio, quizá basándose en datos aún más recientes que el resto todavía no conocemos? ¿O la tercera opción? O, simplemente, el mercado está leyendo demasiado entre líneas, llevado por su deseo irrefrenable de tasas más bajas. Es el principal misterio que rodea la próxima decisión de la Fed en septiembre. Entonces, si tratamos de armar el rompecabezas después de todo este análisis, después de Jackson Hole, ¿qué nos queda? ¿Qué significa todo esto? Bueno, por un lado tenemos a un Jerome Powell que, sin comprometerse del todo, ha abierto la puerta a un posible recorte de tasas. La justificación es ese famoso cambio en el balance de riesgos. El empleo parece debilitarse mientras la inflación repunta, pero esta inflación podría ser temporal y estar muy ligada a las tarifas. Y el mercado escuchó esa parte, la del recorte posible. Y al menos inicialmente lo celebró a lo grande pensando en dinero más barato, en estímulo. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? Bajo esa superficie optimista del mercado persisten las dudas serias. Primero, el riesgo real de estanflación, que el propio Powell mencionó indirectamente. Segundo, esas acciones tan caras que no parecen ir muy de la mano con la economía real actual. Y tercero, esa notable diferencia, esa desconexión entre el mensaje público de Powell y la cautela que reflejaban las discusiones internas de la Fed poco antes. Definitivamente es una situación compleja y llena de incertidumbre. Totalmente de acuerdo. La tensión principal es esa, la Fed tratando de hacer equilibrio en la cuerda floja. Tienen por un lado una economía que parece perder impulso, quizás necesitando ayuda, Y por el otro, y por el otro una inflación que vuelve a asomar la cabeza, empujada además por factores externos y políticamente muy sensibles como son las tarifas. Por eso, como insisten todos los análisis, para cualquiera que siga esto de cerca, la clave estará en los próximos datos. los datos mandan. Exacto. Los números de inflación y sobre todo los de empleo que salgan antes de la reunión de septiembre serán absolutamente cruciales. En esos números se juega gran parte de la decisión. Y para cerrar, ¿alguna idea final, alguna reflexión que nos dejen estos análisis para darle vueltas? Pues mira, hay una advertencia interesante que el propio Powell deslizó en su discurso y que una de las fuentes rescata y me pareció muy relevante. Mencionó explícitamente que existe la posibilidad de que las presiones de precios por las tarifas sí terminen generando una inflación más duradera. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Si las expectativas de la gente y de las empresas cambian. Es decir, si todos empezamos a creer que los precios van a seguir subiendo sí o sí, y actuamos en consecuencia, pidiendo salarios más altos, las empresas subiendo precios preventivamente, se convierta en realidad. Se alimenta sola. Profecía autocumplida en la inflación. Exacto. Entonces, la reflexión final, la pregunta provocadora, podría ser esta. ¿Qué tan seguro es que el impacto inflacionario de las tarifas sea solo temporal, como parece apostar la Fed al considerar un recorte? ¿Y qué pasaría si la Fed recorta ahora, apostando a que es temporal, y resulta que la inflación se enquista, se vuelve más persistente de lo esperado? Ese Sí. Podríamos, entre todos, hacer que esa creencia es el riesgo implícito en su próxima jugada. Una apuesta